Hermanos amados, hoy día vamos a ir a un texto muy especial en el cual hay algo que el Señor nos va a hacer un llamado a algo muy importante. Y les invito a que abran 2 de Corintios y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Quiero pedirles que sigan la lectura conmigo, poniendo atención a los detalles que vamos a ir enfatizando. 2 de Corintios, entonces, capítulo 4, versículo 1 al 6. Comienza diciendo el Señor a través de Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre amado, ante tu gloriosa palabra nos encontramos en esta mañana para recibir, como dice aquí justamente, de tu Espíritu toda la verdad que necesitamos para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, para que nuestro entendimiento sea renovado y así nosotros conozcamos la verdad y seamos libres de todas esas cosas que lamentablemente todavía están presentes en nuestra vida. Por eso te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas obrando en esta mañana en el corazón de cada uno de nosotros, como dice aquí, para la gloria tuya en la faz de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amados, para entender correctamente lo que se nos enseña aquí, vamos a comenzar de atrás para adelante. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a empezar con el versículo 6. Entonces, en vez de ir en el orden que está escrito, quiero empezar de atrás para adelante. Aquí, este versículo 6 es un versículo que yo lo escribiría grande aquí, en todas partes. Un versículo que nos revela una verdad que es absolutamente extraordinaria. Ahora, a veces uno lee estas cosas, pasa por encima y no se detiene un minuto a reflexionar. Porque Dios, y aquí está hablando de Dios Padre, mandó de las tinieblas, que de las tinieblas, y no está hablando de la oscuridad de la noche, sino que de la ignorancia. Las tinieblas representan la ignorancia, el engaño, la mentira, representa la sabiduría humana, el humanismo, las religiones del hombre. Todo eso son las tinieblas, que de esas tinieblas resplandeciese la luz. Eso es algo donde uno se detiene un rato y se pone a pensar que en medio del mundo que en ese momento existía, estaba lleno de tinieblas. Incluso el pueblo judío, hace 400 años no habían escuchado a un profeta. De repente aparece el nuevo profeta, que era Juan el Bautista, y lo único que les decía: arrepiéntanse, preparen el camino porque viene el Señor. Ahí todavía no llegaba la luz, ahí era el anuncio de que venía la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice aquí? Que de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué propósito? Mira lo que dice ahí. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. No dijo solamente para que conozcamos a Dios, digamos, para que nosotros veamos a Dios, sino que iluminarnos para el conocimiento de la gloria de Dios, que no era posible todavía hasta ese momento en la faz de Jesucristo. Entonces, con eso en mente, hermano, con esa gloriosa verdad que dice ahí claramente en el versículo 6, ahora veamos qué es lo que el Señor entonces quiere hacer con nosotros. Esto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo también lo dejó escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando dice ahí esa verdad maravillosa: en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad resplandeció finalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento las tinieblas, la mentira, el engaño, todas las ideologías, las religiones empezaron lentamente a quedar expuestas. Y por eso lo odiaron tanto al Señor. Y todavía odian a los cristianos verdaderos cuando hablan de la verdad, porque expone la mentira, expone las tinieblas, expone el engaño, expone lo que el ser humano quiere para sí. Cuando nacimos de nuevo, en ese momento, esa luz, esa verdad, ese Señor Jesucristo, comenzó a resplandecer en nuestros corazones, como dice ahí. Y como resultado, ¿qué pasó? En nuestro conocimiento, nuestro entendimiento fue iluminado. Y lentamente comenzamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros sabíamos estaban mal. Habían errores en todas partes. No fue así como que el Señor me salvó, me hizo nacer de nuevo y yo lo sabía todo. No, es un proceso. Un proceso. Igual que un niño que comienza a ir al colegio y empieza a aprender de a poco, y así, el mismo proceso. Y comenzamos lentamente a ver la gloria de Dios. Si bien la gloria de Dios está manifestada a todo ser humano en la creación, y absolutamente indiscutible, hasta el más perverso se puede maravillar en un atardecer o en una noche estrellada y ver. Y puede ser el más corrupto, pero no se maravilla, porque la ve la gloria. Y no puede evitar decir, ¡wow! Ahí está la gloria manifestada en su creación, pero nosotros ahora empezamos a ver la gloria de nuestro Dios, como dice ahí, manifestada ¿en qué? En Jesucristo. Eso para el mundo es locura, pero no para nosotros, hermanos. Esto, amados, es algo que no somos capaces de dimensionar en toda su envergadura. Y porque no es que no somos capaces, ahora nos debe llevar a ser tal como dice en el versículo 5. Estamos volviendo del 6 al 5. ¿Qué dice el 5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que en el fondo predicamos a Jesucristo, y ahí pongan atención a ese detalle, como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí entonces se nos enseña algo que muchas veces no entendemos bien y por lo tanto tampoco lo practicamos correctamente. La pregunta entonces es, ¿qué no practicamos correctamente? Eso de predicar a Jesucristo, específicamente a Jesucristo. Nosotros aquí siempre hemos insistido en que cuando vayamos a evangelizar, no vayamos a evangelizar con respecto a Dios. Dios te ama, Dios quiere esto para ti, Dios... No. Jesucristo. Hablen de Jesucristo. Mencionémoslo a Él, a Jesús, al Cristo, al que Dios Padre envió, el que pagó en la cruz por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso específicamente, pero ¿cómo dice ahí el texto? ¿Cómo? A Él, como Señor. Él no es solamente el maestro, Él no es solamente el buen pastor, Él no es solamente Jesús, el Mesías, que todo es cierto,
Pero no. Aquí se nos dice claramente, si ustedes se fijan ahí en el versículo 6, como Señor. Predicarlo como Señor. ¿Qué significa eso? Que Él es la autoridad suprema. No hay otro por encima de Él. Él es el que manda, Él es el que tiene todo el conocimiento, Él es el único Dios verdadero, Él es la verdad, como Él mismo dijo, Él es la vida, Él es el camino, no hay otro hacia el Padre. Pero también se nos dice que nos debemos declarar o predicar a nosotros como siervos de los demás. Y esto es un tema complicado, a veces extraño. Sin embargo, tenemos que comprender esto en el contexto correcto para que seamos obedientes a lo que nuestro Señor nos está declarando aquí en su palabra. Y todo esto, amados, tiene que nacer siempre, esto recordémoslo, tiene que nacer por gratitud, por lo que leímos recién en el versículo 6. Porque yo estoy tan agradecido por lo que me acaba de decir el Señor, que Él resplandeció, que Él me iluminó mi conocimiento, que yo ahora por gratitud debo hacer ¿qué cosa? Como dice al final del versículo 5, por amor de Jesús. Y recuerden que nosotros hemos hablado claramente que amar a Jesús se manifiesta a través de la obediencia. Él lo dijo, ¿no? Capítulo 14 lo dijo 3 veces para que nunca nos quede la duda. Aquí dice, por amor de Jesús, y si es por amor de nuestro Señor y Dios, entonces lo debiéramos hacer siempre con gozo, pero en obediencia, guardando sus mandamientos. Y como siervos, ahí dice la palabra siervos, en realidad la palabra es doulos, como lo hemos dicho muchas veces, una traducción para hacerla más fácil de recibir, pero en realidad está hablando de esclavos. Nosotros ahora somos esclavos del Señor. Por eso dice, como Señor. Si nosotros entendiésemos bien que Él es mi Señor, que Él es tu Señor, entonces tú no eres su siervo, tú eres su esclavo. Un señor tiene esclavos. Un patrón tiene siervos. Un empleador tiene siervos, porque los contrata para una función y les sirve. Pero un señor no tiene siervos, tiene esclavos. Y si Él es tu Señor, tú eres el esclavo. Y esto necesitamos reforzarlo seriamente en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Por lo que se nos declara justamente desde el comienzo. Ahora volvemos al versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, hermanos amados, ministerio, pongan atención a esa palabra, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Escucharon bien? Todos hoy tenemos un ministerio. A veces uno cree, no, solamente yo tengo un ministerio dentro de la iglesia, o el pastor tiene su ministerio, o yo soy evangelista y tengo ese ministerio. No, esos son dones que Dios, que el Espíritu Santo da para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros tenemos un ministerio y lo recibimos, como dice ahí justamente, por misericordia. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de entender eso completamente de la misericordia. Lo recibimos por misericordia, no lo recibimos por un mandato, sino que por misericordia recibimos este ministerio. ¿Y por qué no entendemos este asunto de la misericordia? Porque lamentablemente todavía tenemos en nuestra naturaleza humana esa lamentable condición de que creemos que somos buenas personas. Es muy difícil sacárselo de la mente. Como escuchamos noticias tan horribles en todas partes, entonces vemos que esos son malas personas, los que hacen esas cosas. Se nos olvida completamente lo que dijo el Señor en Romanos capítulo 3. ¿Ya? Que no hay justo, ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Ya? Entonces, si no hacemos caso a lo que está escrito, caemos una y otra vez en creer que somos mejor que el otro. Saquémonos eso de la cabeza, hermano. Ahí vamos a entender, ahí vamos a comenzar a apreciar verdaderamente la misericordia de Dios. Cuando yo entiendo que yo soy, como dice Pablo, una basura. Cuando yo entiendo que soy una basura, que soy inmerecedor de toda gracia, aunque me haya salvado, pero no me lo merezco.
Entonces, cada vez que hay misericordia en mi vida, yo soy humillado delante de mi Señor. Pero recibimos este ministerio tan particular como también lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, y todo esto proviene de Dios, como también lo dice acá en este capítulo 4, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio, escuchen bien, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio lo tienen todos los hijos de Dios. No solamente el misionero, el pastor y el que trabaja en la iglesia, no, todos. Amados, esto es un privilegio, no una carga. Sí, amados, se nos dio el ministerio de la reconciliación para poder ayudar, siempre recuerden, para poder ayudar a los escogidos de Dios que aún están perdidos allá afuera. Hay muchos escogidos de Dios que todavía están perdidos en la muchedumbre, en el mundo, para que ellos escuchen el Evangelio. El Espíritu Santo nos va a predicar el Evangelio así directo. A nadie de nosotros nos predicó el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguyó de pecado cuando alguien nos predicó el Evangelio. Por eso recuerden lo que se nos dice ahora en el versículo 3 y 4. Ahora viene el concentrado. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se acuerdan de esa realidad en sus vidas? ¿O ya se olvidaron? Así estábamos todos nosotros en otro tiempo. Nosotros estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos todos, antes de que Dios, por la misericordia, le dio el ministerio a una persona y esa persona te predicó el Evangelio. De alguna manera te dio un tratado, te dijo algo, pero usó Dios a esa persona para que te hablara y en ese momento, ¡pum!, algo pasó, porque el Espíritu Santo obró en ti. Entonces así estábamos todos, igual que todos los que aún no han sido salvos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ese perverso ser, el príncipe de la potestad del aire, como lo dijo el Señor, Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito? Que ahí dice, para que no resplandezca la luz, el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es su propósito. Cuando entendemos bien esta realidad, entonces nos es más fácil entender que no va a ser tan fácil predicar el Evangelio de Cristo a los inconversos. Si uno entiende que están cegados, es como que les puso un tapón en los oídos, les cegó los ojos, literalmente como no lo pueden recibir. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que la obra no es tuya, no eres tú el que lo está haciendo. Tú estás obedeciendo. Tú estás haciendo algo que es absurdo tal vez. Pero no te preocupes, hazlo. Porque el que hace la obra no eres tú, es el Señor. Entonces ellos, al igual que lo que estábamos nosotros antes, no entienden, no saben, ni siquiera se pueden imaginar que hay otra realidad. Nosotros, antes de que resplandeciese la luz en nuestros corazones, tampoco éramos capaces siquiera de imaginar que existía otra realidad. Pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros, ahora nos manda a nosotros tener misericordia de los demás. Y no para, ojo, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque aquí vamos a llegar a este otro tema. No para ayudarles a que tengan una mejor vida, o para que sean felices, o para que se sientan bien, sino para predicarles la verdad, para que el Espíritu Santo les pueda redarguir de pecado. Y solo así puedan recibir el arrepentimiento que Dios da y sean entristecidos, quebrantados, como dice la palabra, y finalmente convencidos de pecado. Tal como nos sucedió a nosotros. O sea, a nosotros nos sucedió lo mismo. Tal vez no nos acordamos del proceso exacto cuando pasó eso, pero sí nos pasó. En un momento eso pasó. Porque sin arrepentimiento no hay conversión, no hay nacimiento nuevo, no hay fe. Y eso, amados hermanos, eso es amar. Eso es amar. Cuando tú vas y predicas a Jesucristo como Señor.
Y para que todo eso sea posible, el Espíritu de Cristo nos enseña ahora en el versículo, nos enseña 3 cosas de suma importancia en el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Antes bien, 3 cosas. Renunciando a todo, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Si se fijaron, aquí se nos enseñan 3 cosas que son muy importantes para poder evangelizar correctamente. Estas 3 cosas que se nos enseñan aquí se relacionan muy bien entre sí y son justamente, pongan atención a esto, son justamente lo que el diablo quiere que caigamos en esas 3 cosas. ¿Y quién quiere que caiga? La iglesia, los verdaderos cristianos. Para que, en el fondo, para que no prediquemos el verdadero evangelio. El Espíritu Santo comienza por medio de Pablo con estas palabras, renunciando primero a todo lo oculto y lo vergonzoso. Esto de renunciar a lo oculto y vergonzoso se refiere a todo eso que el mundo promueve. ¿Y lo promueve con qué propósito? Para satisfacer nuestra naturaleza humana, para tentar nuestros, ¿qué cosas? Los mencionamos en delante, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso es vergonzoso, eso es lo que viene de lo oculto. Si no dejamos, como la palabra dice, de conformarnos a este siglo, a los deseos que antes teníamos, va a ser imposible que evangelicemos como lo manda el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque caeremos justamente en el error de las otras 2 cosas que se mencionan aquí. ¿Qué se menciona aquí en el versículo 2? No andando con astucia ni adulterando la palabra. Miren qué interesante que en un texto tan breve, hay tanta cosa. ¿Se fijaron? Lo que no debemos hacer. Aquí se nos dice lo que no debemos hacer. No debemos andar con astucia ni adulterar la palabra de Dios. Piensen ahora un poquitito. Esos 2 errores, amados hermanos, los están cometiendo muchos cristianos que buscan evangelizar, no como el Señor manda, sino que como ellos sienten que deben hacerlo, como ellos creen que deben hacerlo. Pero lamentablemente, ¿qué están haciendo? Están haciendo exactamente lo que el diablo quiere que hagan. Y miren, pongan atención a esto. ¿Ya? ¿Y por qué el diablo quiere que hagamos eso? Para que nuestra evangelización sea débil, sea sin efecto. ¿Qué pasa con estos cristianos que no están poniendo atención, que no están verdaderamente evitando lo oculto y todas las cosas del mundo? Tratan de usar astucia para enganchar a los inconversos, prometiéndoles amor, bienestar, bendiciones, prosperidad, haciéndolos creer que van a ser sanados de sus enfermedades, que verán tiempos mejores, que el hijo va a salir de la droga, el marido va a volver a la casa, que van a tener más trabajo, más dinero, que no van a sufrir, van a parar de sufrir. Y diciéndoles, solamente tienes que orar, tienes que hacer una oración bien breve. ¿Quieres hacer una oración? Yo la hago por ti. Y lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Y eso justamente adulterar la palabra. ¿Entienden cuando el Señor dice, no adulteren la palabra? Ahora, ¿por qué muchos adulteran la palabra? Incluso algunos ni siquiera se dan cuenta que la están adulterando. ¿Por qué? Porque no la conocen, no la leen. Entonces, por ahí escucharon que Dios ama. Entonces le van a hablar a la gente de que Dios ama, Dios te ama. Y no es mentira, pero eso no es evangelizar. Por eso aquí se nos enseña lo que no debemos hacer. Pero nosotros confiamos solo en el poder de Cristo. Y por eso, hermanos, por medio de su Espíritu, quien es el que va a hacer la obra finalmente, va a usar a sus siervos, como dice aquí, va a usar sus siervos, y eso es a nosotros, que ahora privilegiadamente somos sus esclavos. A quienes, por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es nuestro Señor y, como decíamos, nuestro buen pastor, se nos ha revelado la verdad, pero en la medida en que nosotros
hacemos lo que el Señor dijo cuando hablábamos de que Él dijo que yo soy el buen pastor. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Oyen mi voz Y me y me siguen. siguen. Eso es obediencia. Oyen la voz y hacen lo que yo digo. Hermanos amados, que nuestra gratitud ahora, por esa maravillosa verdad que está ahí en el versículo 6, y los invito a que en su casa se sienten un minuto en agradecimiento y reflexionen. Ese versículo 6 es extraordinario. Por gratitud hacia nuestro bendito Señor Jesucristo, se manifieste de esta manera, renunciando primeramente a todo lo perverso, a todo lo que la naturaleza humana promueve, a todas esas cosas que el mundo insiste que están bien, a todo lo que el diablo nos ofrece para tentarnos, vayamos con misericordia ahora y en el poder del Espíritu de nuestro Señor a predicarle a Cristo, el Señor, hablando siempre, como dijimos al comienzo, de Jesucristo. Háblenle de Jesucristo. Recuerden que el Espíritu Santo es el que hace la obra en aquel que escucha hablar del buen pastor, del Señor Jesucristo. Y algo pasa en el corazón. Esa es la obra de Dios, que es el único Señor y Dios verdadero. ¿Pero por qué? Por amor, en gratitud. Por eso que dice ahí en el versículo 6. Por eso les animo que ustedes vayan de nuevo a la palabra y lean el versículo 6 de nuevo. Y por gratitud a Él, vayan y prediquen a Jesucristo como Señor. Amado Padre, gracias por estas cosas que tú siempre nos vuelves a decir, a hablar a través de tu palabra, para que vayamos entendiendo la obra tuya que excede nuestro entendimiento, es demasiado grande a veces, pero poco a poco, tu Espíritu va revelándonos cada una de estas cosas y va renovando nuestro entendimiento para que así nosotros ahora procedamos de acuerdo a lo que tú dejaste escrito y no como nosotros queremos, o creemos, o nos gusta, o pensamos, sino que ahora verdaderamente nuestro entendimiento sea renovado para que seamos transformados y seamos esclavos verdaderamente obedientes, y no por temor, sino que por amor a Jesucristo, tu Hijo amado. En su nombre oramos. Amén. 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 Bendito Dios. Aleluya.